Grabando. Ya. Graba. ¿Dijimos de qué íbamos a hablar hoy día o no? No, no dijimos nada. O sea, hemos estado varias semanas intentando hablar de anarquismo, pero al Ni siquiera final. voy a hacer el esfuerzo de tocar el tema. ¿Ah? Ni siquiera voy a hacer el esfuerzo de tocar el tema ahora. Sí. O sea, yo por lo menos he estado pal pico con el instituto y el trabajo. Ay, salud, casi. No, no, mentira. Se me fue me chingó el salud, el estornudo. Sí, te chingué el estornudo. Mm, Te quedaste con la gana. sí. Eh, sí, pues, o sea, puta, el... ¿Mm? ah, ¿El qué? No, espérate, vamos a. sí, pues la vida, ¿cachai? O sea, está compleja la cosa. Solo que estoy con alergia. Mm. ¿Y cómo te ha ido esta semana? ¿Cómo te ha ido a ti esta semana? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha Eh, tratado la vida? ¿Qué hola? O sea, acá, entre una fucking polilla. Ah, Son una basura eh, las polillas. estuvo corta porque el jueves teníamos como una actividad de autocuidado, ¿Mm? que en el fondo eso consiste en que se supone que como equipo tenemos que organizarnos una vez cada 2 meses para hacer alguna actividad que nos permita como aliviar el estrés, eh, como relacionarnos más humanamente con el equipo, en un contexto que no sea como de trabajo. Entonces, normalmente estas jornadas se planifican para poder hacer alguna actividad como, no sé, una sesión de yoga, Para mejorar la eh, relación de la gente, pues, ¿no? claro. Lo que pasa es que normalmente lo más fácil es como ponernos de acuerdo, ir a un restaurante, comer algo, puchar y listo, ¿cachai? Mm. Pero eso no es tanto como autocuidado, ¿cachai? Porque la idea es que sea como una instancia en donde tú te puedas como desahogar de tu estrés un poco o de alguna manera crecer como persona. No sé por Eh, qué me lo imaginé como un encuentro con Cristo. una cosa así, un- una cuestión como en esa naturaleza. Ay, Pero, así que el jueves lo que hicimos fue que se contactó a un psicólogo que hizo un taller sobre el enneagrama. No sé si hablamos del enneagrama acá en el. me gustaría hablar de eso algún día, hablar aquí en el Vamos a podcast. anotarlo en la lista de temas que alguna vez vamos a ver algún. A tocar. Entonces yo igual ya que echaba un poco del enneagrama, pero varios compañeros no, porque es algo que se ve como en psicología o en terapia como más experienciales. eh, y así que no todos cachaban. Pero esto estuvo entretenido. Fue una experiencia bacán. Una compañera como que cagó. Se puso a llorar. Eh, sí, O se cagó. es que casi, no. Eh, es que el tema es que la exploración de. El eneagrama es algo bonito de entender y tú lo puedes estudiar como desde lo teórico, pero cuando haces como la exploración personal tuya, eh, en el fondo explorar tu eneatipo es enfrentarte a la parte oscura que tienes tú también. Es conciliar el hecho de que no eres solamente lo que intentas demostrar hacia el resto. Eh, y que Jung tenía una frase que como súper famosa, todos citan esa frase de Jung porque es como la frase de Jung que dice algo así como nadie ilumina imaginando figuras de luz, sino siendo consciente de la oscuridad interna, su Sí, pues. oscuridad interna, algo así. Sí, pues, porque la luz Es brille como, tiene que haber oscuridad, pues. claro, en el fondo lo que venía diciendo es como no puedes fingir, no hay un atajo a fingir ser una buena persona, a ser una buena persona fingiendo. Si quieres ser una buena persona tienes que aceptar que no lo eres.
de partida. Tienes que aceptar que partas del punto en que no lo eres. Y, y o no que no lo eres, pero que no eres perfecta. No existe el ser luminoso perfecto, el ángel, el santo, el ser perfecto. Eh, Y el ejercicio Incluso que las hicieron personas buenas tienen exploraba esa cosas parte. malas. ¿Mm? Y el ejercicio que hicieron exploraba como el lado oscuro de cada uno. Un poquito. Es que en realidad fue como una introducción un poco, porque igual fue como breve, o sea, era limitado a un periodo de tiempo y ni cagando en un día tú como que salís. Si no sabes del eneagrama, en un día no vas a saber exactamente cuál es tu eneatipo. Toma tiempo. Y pero la primera actividad hay algunas preguntas que tienen que ver con, hay 9 preguntas que tienen que ver con tu yo y tus miedos y tus rollos, ¿cachai? 9 preguntas, una por cada eneatipo. Y tocó la del 9, la del 3 y la del 6. La del 9 algo así como cómo me olvido yo de mí mismo. La del 3 es como me miento a mí mismo, creo. Y la del 6 es como me culpa a mí mismo, una cosa así. Y el Damn. ejercicio era así como él nos repetía esa pregunta así, daba un tiempo y nos decía, no me tienen que responder, vayan anotando lo que van ustedes pensando y van pensando en responder y lo van anotando en un papel. Y él lo que hacía era repetirte esa pregunta varias veces, cada una de ellas. Entonces decía, ¿cómo te culpas a ti mismo? ¿Cómo te culpas a ti mismo? Ah, lo repetía. ¿Cómo te culpas a ti mismo? Y así, una y otra y otra y otra y otra vez. Hay un punto en donde de verdad que es intenso cuando se hace en verdad porque es como que te pongo un espejo donde no hay escapatoria de tu mirada interna, ¿cachai? Ujú. Es como, es como el ojo de Sauron que te está mirando así. Sí, Y los en peores esa momentos es pregunta, cuando te quedas tú contigo mismo. mm, y en esa pregunta una compañera cagó así como que, como la tercera vez que el loco preguntó, como que empezó a llorar al toque así. Brígido. Eh, y yo dije, oh, puede que ya sea 6. Puede que justo le haya tocado la yayita interna, ¿cachai? Y era loco porque yo me la imaginaba ella como eneatipo 2 o tal vez. Sí, yo pensaba que era más 2. Se supone que la pregunta Pero que sí, más te mi pensamiento sí afecta, que puede ser 6. se supone que la pregunta que más te afecta es la que Es que no corresponde a es. tu... Es que de partida todos tenemos un poco de todos los eneatipos, no Mm, somos puros. mm. Eh, Todos somos sangre sucia. sí, pero normalmente cuando esas preguntas resuenan con esa intensidad, es como, no quiere decir que sea definitivo, pero es bastante probable que calces con ese eneatipo. Tiene cierta predominancia ahí. Mm, sí. Mm. Así que bueno, y después de que colapsó la compañera, seguimos con los talleres, o sea, con el taller. Y después igual fuimos a hacer un asado a la casa de la jefa que vive como en el campo, en un cerrito, entre un nativo bien bonito, así que hicimos un asado y estuvimos ahí comiendo y nos quedamos hasta como a las 6 y de ahí me vine para acá porque pedí el viernes como administrativo, entonces tuve una semana más corta. Mm. Y entonces vienen mis vacaciones también, eh, ya como en diciembre. Pero igual voy a estar haciendo cosas del postítulo, tengo que entregar una especie de paper con la atención de un caso, con un análisis como bien metódico sobre uno de los casos que he visto por el postítulo. No, entiendo. Y así que en eso voy a estar este mes que se viene, principalmente. Yo eh, he estado como con muchas cosas que hacer. Son dos proyectos grandes. O sea, en realidad es un proyecto y una prueba que dura varios días. La prueba Ya, consta de varios ejercicios de programación pesado y hay que resolverlos, pues. Hay que crear los programas que te piden. Y nos dieron como 3 días para hacer eso. Son 3 preguntas y 3 días. ujú, Sí.
¿Ya? Y el otro es un proyecto de desarrollo de software también, pero va más por la parte Oh, metodológica de trabajo. Ahora estamos utilizando una metodología que se llama desarrollo cascada, desarrollo en cascada, que es una metodología tradicional y hasta en los libros dice que es una mierda. Pero bueno, el profe, bueno, en realidad igual está en la malla que aprendamos eso. La el desaconsejan en profe todos no, lados. pero el profe le gusta. Al profe le gusta y al instituto también. No, igual está bien que aprendamos eso, pero eh, es una mierda. Porque, Vale la ¿por qué pena. se llaman cascada? Porque la cascada tiene una sola dirección, va de arriba La hacia Golden abajo. Shower. ¿Mm? Sí. O sea, esta metodología de desarrollo va por Ujú. etapas y tú no puedes volver atrás en las etapas. Se supone que no. Ya. Pero un río de caca también va en una sola dirección. Sí, un río de caca, exactamente. Ya. Y entonces hay mucha documentación que hacer, hay mucho papeleo, todo para que quede desambiguado todo, pues, ¿cachai? O sea, Entonces, como que alguien de arriba tiene una idea que puede estar muy desconectada con el mundo, pero él quiere esa idea y la baja para que el resto lo ejecute. Una cosa así. no, no tan así, pero ponte tú, el cliente te dice, eh, ya, yo quiero un sistema de factura, quiero que me hagas un Ya. sistema de factura. Y nosotros tenemos que, de alguna forma, tratar de entender bien a qué se refiere con lo que dijo. Porque ¿Ya? es muy amplio lo que dijo. Quiere un sistema de factura. Pero ¿cómo lo quiere? Es como que alguien pida una hamburguesa. Sí. Sí, quiere una hamburguesa. Y ya, pero ¿y tu hamburguesa qué va a tener? ¿Qué tamaño? ¿Qué? No especificó nada. Quiero una hamburguesa. Entonces, de alguna forma tenemos que lograr dar con lo que él quiere, a pesar de que probablemente él no sabe lo que quiere. Él Ya. probablemente no lo tenía muy claro, tiene una idea media ambigua, quizá. No, esta hamburguesa Entonces, tiene a huevo. medida Yo no que quiero estamos un haciendo, huevo. onda, nosotros le decimos, ya, te vamos a hacer una hamburguesa de queso. Y él dice, oh, qué rico, ya. Y a medida que lo estamos Ah, haciendo, el guan dice, no, sabí, que no era tan así lo que yo quería. Pero él ya no no quiero puede que decir eso, porque ya firmó un papel. ya. Y además Pero no que... quiero que eso. sí, no, no, él va a cagar porque hasta el final, hasta que termine el Hasta que desarrollo, termine la él no va a hamburguesa. ver su hamburguesa. Ah, Él, ya. él no va a ver su hamburguesa hasta que esté lista. O sea, entonces la lleva a la mesa y él dice Lista. como, ah, chuta, es que no quería con pepinillos. Sí, y Y él, para poder cambiar la hamburguesa a lo que él quiere, va a tener que tiene que sacar más comprar otra. dinero de su bolsillo y Tiene que pagar comprar otra. para hacer una hamburguesa de nuevo desde atrás. Ya. Y, y la ruleta rusa. Y es como, ya. Esta hamburguesa no tiene el pan tostado. Sí, Es como, sí, sí. ah, Entonces, esta metodología sirve solamente si es que el cliente tiene muy claro y sabe lo que quiere. Sin, ya, así como no hay forma por equivocarse. Ahí funciona. ya. Pero si es que no es así, es una caca, es una basura. Y más encima El río de demoras mucho en hacer algo que podría hacer rápido. Pierdes Ujú. mucho tiempo en burocracia. Y también... Eh, ay, ¿qué era lo que te iba a decir? Eh, por Mm, ejemplo, ocurre mucho de que hay, por ejemplo, un desarrollador terminó de hacer la tarea que él tenía que hacer y se quedó ahí, parado sin hacer nada. Porque dentro de la planificación no dice que él tenga que hacer otra cosa. ya, Entonces, es poco estamos en eficiente. pana, no sé qué hacer. Sí, es poco eficiente. Si el desarrollador se queda ahí parado esperando a que la otra parte le entregue la parte que tiene que entregarle para poder seguir haciendo su parte. Es como un Sims
cuando pones pausa y borras el objeto que estaba ocupando para hacer la actividad que estaba haciendo. Sí, Está cocinando y borras la cocina. sí. Y se queda ahí como, Bueno, y el profe, bueno, ama esta metodología y odia otra que se llama Scrum. La metodología Scrum es una metodología ágil, que son las metodologías que se están ocupando más ahora. Y son ágiles porque son más rápidas que las tradicionales, son menos burocráticas. La idea es hacer el trabajo de forma más eficiente. ya. Y el problema con Scrum, según el profe, es que no es para ingenieros porque no es difícil. Puta, es demasiado entendible y demasiado accesible. Sí, Se podrían hacer muchas cosas. sí, Y, bueno, en y realidad de lo eso no que, se trata. a lo que se Se trata de refiere, quejarse. a lo que se refiere el hombre es que no te aporta nada a la ingeniería, porque es una metodología de organización nomás. Pero él quiere algo que le aporte a la ingeniería. Igual, Ya. para Como- mí funciona ya. igual. Hay Pero cosas que funcionan. justo te iba a preguntar eso, entonces, pero de lo que me estaba hablando son metodologías como de trabajo en equipo Sí, o en equipo. como ya, O sea, las pero puedes aplicadas ocupar pero solitas aplicadas a también. la programación, pero se pueden aplicar en otras cosas. Sí, pues sí, se pueden ocupar en otras cosas. Por Voy a ejemplo, cerrar cascada voy a la cerrar pueden la ocupar ventana. los... ¿Ah? Cuando quiero, voy a cerrar la ventana. Bueno. Se me va a empezar a lavar. Guatse. ¿Qué es lo que es Guatse? A ver. No, Nachito, no. No. Oh, no, no, no. Ok, No, Nacho, no. acabo de ver eso. ¿Por qué me acordé de eso y no me recordé lo que significaba? Lo tenía bloqueado. Oh, por favor, no googleen Guatse. Sí, no googleen WhatsApp, por favor. Es una palabra cursi. Es cursi. Sí, no, está baneada esa palabra de este podcast desde hoy. Sí. Desde ahí. Como que apareció de la nada en tu tren de pensamiento. Sí, Como creo que necesitaba Como algo que- para relajarme. se generó Pero eso espontáneamente. no ayudó. No, no. Eh, ya, entonces era una Vi un plato de metodología como de espagueti trabajo. con una salchicha a los lados, así. No, 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 no. La. Ay, ay, ay. Bueno, y la cosa es que las metodologías ágiles... Oh, No. ¿qué te pasó? Sí, no. Yo. Momento tata. Ya. Ya. La cosa es que las metodologías ágiles trabajan de forma menos burocrática, hay menos papeleo y por lo general Ujú. involucran al cliente también, cosa de que el cliente esté Ya. mirando el progreso de su trabajo y él pueda decir más tempranamente, ah, no, pues eso no me gustó así, hazlo de esta otra forma. Ya. Entonces no hay problema, se cambia. Mm. Por lo general son iterativas, o sea que significa que hay un ciclo de implementación, de a poquito. Ujú. Ya. Y son bacanas. Pero lo que estamos viendo ahora son metodología tradicional, en específico cascada. Ujú. Y eso, una cosita. O sea, encuentro que esto es como lo que pasa un poquito en psicología, como con la ciencia, con esta, o sea, es que el mundo de la psicología o de los psicólogos, como academicista me refiero, es tan como las weas. Encuentro yo que nadie sabe que chucha, wea. Es un caos. Porque hay colegas que defienden la postura de la psicología como una disciplina y que la parte científica tiene una función más que nada formativa, academicista, pero no necesariamente aplicable como
a todos los ámbitos de la psicología, ¿cachai? Eh, o el, o- me refiero a una forma de entender la psicología como de una manera positivista, porque hay otros sectores de la parte científica de la psicología que la tratan de validar como si fuera una ciencia dura, o una ciencia como con bases sólidas, ¿cachai? Como la física o como la química, ¿cachai? Y no es así. No, po. O sea, bueno, no creo que haya alguien tan extremo como para pensar en la psicología positiva de una forma tan positivista, ¿cachai? Pero eh, hay muchas opiniones, ¿cachai? Hay gente que dice la psicología debería ser esto, la psicología debería ser esto otro, y como que se pierde el foco. Y la U no ayuda mucho en definirte a ti uno, sino que al final, por lo menos yo personalmente lo que hago es que separo un poquito los dos mundos. Para mí la psicología científica va aplicada a la investigación, va aplicado a si yo me quiero dedicar a hacer investigación, ya voy a tener que formarme en términos metodológicos, hacer un marco o una costumbre sólida de investigación, ¿cachai? Pero, pero si estoy hablando de psicoterapia, si estoy hablando de aplicación de no sé, pues psicología comunitaria, articulación de redes, gestión de mapas comunitarios, ¿cachai? Eh, ahí ya no estoy haciendo ciencia, ¿cachai? Y no puedo pretender ser un científico en ese momento. Eh, se divide la línea para mí. Y te lo decía porque pensaba en esto de que, claro, hay visiones como de que la psicología debería ser una ciencia madura, más concreta, más exacta, y otras visiones que dicen que no, porque esto es como construido, que en realidad hay un objetivismo entre paréntesis, porque dentro de lo que nosotros podamos acordar como definiciones comunes, podemos rayar como ciertas definiciones, pero no es aplicable de una manera universal No, po. y, y de alguna manera como más blando, ¿cachai? Y siento que eso pasa un poco con lo que tú me contabas de las metodologías como, oh, esto no es duro, entonces no sirve, ¿cachai? No tiene validez porque no estamos siguiendo una cadena de cascada, ¿cachai? Sí, Y po. es como, eh, no, lo que pasa es que son trabajos distintos, yo creo, con objetivos distintos. Y, y es importante, no sé, creo que definir eso. No porque haya una metodología que sea más blanda o que sea más flexible, quiere decir que no va a dar un buen resultado. Sí, pues es que igual, al menos la mirada que tengo yo, es que cada requerimiento, o sea, cada cosa que te piden por hacer, puede haber alguna metodología que se ajuste más que otra, pues, quizás. Mm, Entonces, o sea, a este profe le gustan más las tradicionales. Él no dice que no ocupemos las ágiles, pero por ejemplo para proyectos grandes, así como de empresas grandes, porque él es muy autorreferente, porque él trabaja para la empresa Sonda, que es como la empresa top de Latinoamérica. ¿Ya? Eh, entonces, él dice, no, porque si es que se van a poner a hacer páginas web, y ya, y que probablemente le sirva a la otra. Y yo, pero weón, nos está tirando para el otro extremo, si Mm, existen los proyectos medianos también. Y sí, pues. pueden haber cosas que son más adecuadas una a la otra. Pero el loco como que se pasó la clase entera, de hecho dos clases puteando esa metodología. Y también nos estuvo diciendo que nos concentráramos, que no nos desviáramos del tema y las cosas. Y él mismo está, pero en su Ahí, salsa, puteando, puteando. sí, sí, se desvía, y entra en un loop, pero máximo Mm. este hombre. Oh, Entonces, no, es muy rígido, pienso, en su forma de ver las cosas. De hecho, en traducción también me tocó conocer colegas que son súper rígidos en su forma de pensar y son súper puristas en el tema del lenguaje. Y ujú. para nada, el lenguaje es algo súper flexible y que lo ocupa.
somos nosotros los El usuarios los lenguaje que... evoluciona, perro. Sí, pues somos los... Las lenguas somos nosotros los usuarios las que... Los usuarios los que la moldeamos. Por ejemplo, Mm, esto del lenguaje la que la inclusivo, doblamos. la doblamos, sí, pues. Mm, El lenguaje inclusivo, por ejemplo, es un fenómeno que se ha estado intensificando ahora en la actualidad. Y porque exista y rompa con los esquemas actuales no significa que sea malo. Simplemente que hay más usuarios ocupándolo nomás. Y eso es. ujú, No hay más ni menos. No, no es una maravilla en términos lingüísticos, pero tampoco es una cosa mala. mm, Es un modo de protesta social y es legítimo. Y eso es lo que muchos de mis colegas no entienden. Que es producto del contexto actual de la sociedad. Y eso modifica la lengua. mm. Mm. Es curioso eso, que lo que en algún momento es revolucionario, Mm. después se convierte como en la norma. Sí, po. Y después se convierte en algo que ya pasó de moda, ¿cachai? Es Lo- como, los errores eh, de una generación son la norma de la siguiente. por así, sí, no sé si errores, pero en general los cambios, o O sea, sea, lingüísticamente hablando, es un error. claro, Mm. eh, cuando, no sé, me hiciste pensar como en el dadaísmo y que después como que se enseña el dadaísmo como una corriente del arte y estos weones en su tiempo no estaban pretendiendo hacer arte, o sea, no estaban pretendiendo ser una corriente No, pues está artística, estaban yendo contra yendo la en contra de corriente. todo, burlándose del pretensionismo del arte, ¿cachai? Y de decir como, listo, hice una wea, Sí. Como ¿cachai? los hipsters. Y después como que eso mismo lo empezaron a estudiar y convirtieron a través del estudio en, esto es dadaísmo, ¿cachai? Y esto weones es Oh, como, wea, dadaísmo. es la wea, ¿no? ¿cachai? Es como, no, es una wea. Oh, gone, el dadaísmo. eh, oh, sí, entonces, Oh, gone. eh, ¿cachai? Entonces, y me imagino, en, no sé, 150 años más, el equivalente a la RAE defendiendo el lenguaje inclusivo como una tradición, ¿cachai? Es como, no, es que tenemos que ocupar el lenguaje inclusivo porque cómo vamos a evolucionar a quizá una cosa que no, todavía no imaginamos. Vamos a evolucionar a transmitir emoticones O sea, verbalmente. igual no es que la RAE tenga esta parada tan... Oh, No, sí, la pero, o lengua sea, tiene está la que ser imagen. así y castigadores, que la lengua tiene que ser así y es así. Ellos tienen una parada más normativa, de que ellos ven lo que se está ocupando más, son lentitos eso sí, ven lo que se está ocupando y dicen, ah, ya, esto puede ser, puede ocuparse, o esto, la gente lo ocupa Pero de es tal igual es forma. como, pero es que es igual es como una función eh, como calificadora del lenguaje, o sea, están como calificando entre lo que es, o sea, claro, o sea, no se puede tomar más allá que como una sugerencia, porque no es como que la RAE te vaya a pasar un parte o vaya a esforzar Sí, pues, su opinión, ¿cachai? no, pues. Pero según ellos, ellos opinan lo que es como correcto o no sobre el lenguaje, ¿cachai? Mm. Y en realidad creo que eso ya está como, no sé, ya pasamos un poco como sociedad el hecho de depender de una institución cualquiera, Mm. menos una institución que está formada por gente como de otras épocas. eh, y como que ya no dependemos de eso para decir como, mira, voy a hacer mi vida, no te tengo por qué pedir permiso como quiero comunicarme o no, mientras funcione, ¿cachai? Sí, sí. No, es que lo que igual lo que mucha gente no comprende es que la RAE es un organismo para uso profesional más que uso diario, po. Porque la Aplicar. gente, a fin de cuentas hablas como quieres. No andáis mirando el diccionario de la RAE para poder inventarte algo. Por ejemplo, hace unos años el decir que algo es nítido es como Oh, significaba como oh, alta definición. Pero sí, ahora nítido, nítido se ocupa para muchas cosas, así como sí, nítido, po. o lo cuico, que fino eso, así como
Las Sí, palabras van po. cambiando el significado todos los días. Sí. Entonces, para... Al tiro, po. Esa frase de decirlo al tiro, Al tiro, sí. Al tiro tiene un origen. del disparo. Al Sí, po. escuchar el disparo, ¡pah! Ahí haces eso, No, no, no. ¿no? No, era porque. Pero era una forma de acordar un momento de tiempo también, porque ¿Al tiro de las 12? sí, era el tiro de las 12. Se disparaba como un cañón a las 12, no sé qué chucha, en tiempos de la colonia, pre-colonia. eh, o El sea, cañonazo de las 12. y ahí era como el cañonazo, el tiro, pues, ¿cachai? O sea, al tiro nos vamos a encontrar, ¿cachai? Como, y cambió, pues ahora ya el tiro no quiere decir a las 12, quiere decir Ahora. ahora. Ahora lo hago. En realidad tampoco, y ahora también está cambiando porque decir el tiro es como un eufemismo de decir ya lo voy a hacer, pero no ahora. Como lo tengo pendiente, pero no lo voy a hacer Sí, ahora. al tiro, al tiro. Sí, al tiro, al tiro, al tiro. Claro. Al tiro, pero calmado, al tiro. Al tiro. Mentiroso. Santa coleada. Sí, pues. Ya. Sí, y onda, a fin de cuentas, la RAE no tiene una mirada conservacionista del lenguaje. Ellos no tratan de preservarlo, pero sí tratan de normarlo según lo que ellos estudian. Y, ya esto se está ocupando más, vamos a ir poniéndolo como una observación, o de aquí ya se convirtió en norma, ponte tú. Porque ya una gran cantidad de gente lo ocupó. Pero ellos se demoran en hacer eso, po. Y eso sirve a fin de cuentas más que nada para el uso profesional. La gente que tiene que utilizar un lenguaje y trabajar con la lengua, a ellos les sirve más que al usuario común y corriente. Mm, sí. Sí. Entonces, Sí. al usuario común es como, ¿qué te importa a ti que la RAE no acepte el todes? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué? ¿Va a llamar al Ya, ¿qué? Paco? ¿Qué? Pero igual yo encuentro que como que paja cuando ponen como ese tipo de, no sé, pues, cuando veo ese tipo de noticias en redes sociales como, ay, que se cree la RAE, que anda haciendo esto y anda diciendo esto otro, es como, bueno, ¿para qué andáis pidiendo permiso? O sea, ¿qué te importa que diga la RAE si en realidad a nadie llevamos décadas sin importarle, así, sin ponerle atención, es como, No, y lo oh, bueno, la RAE, qué puta. lo bueno a veces escriben como el culo y después se quejan cuando alguien Ujú. ocupa, ponte tú, un lenguaje inclusivo, pues. Se quejan, ay, es que la RAE no lo acepta, y la weá, no Claro. sé. Ah, sí, Y, es alegar para alegar, que al final... y los buenos andan escribiendo precio con ese. mm, ¿Cuánto vale pero, con B larga? sí, el, lo que sí ocurre es que de repente, por ejemplo, hay investigaciones que... Esto ocurre más en las ciencias sociales, que hay investigaciones que se enmarcan dentro de un contexto político. Me refiero a político en el sentido amplio de la palabra. En el sentido de que estás comprometiéndote con una visión de mundo y de vida, y que de repente exige de ti una demostración a través de la acción. Y por ejemplo, investigación en acciones participativas, con, por ejemplo, alguna temática que tiene que ver con identidad de género, o no sé, pues comunidades transexuales, o no sé, y en donde tu compromiso como investigador y persona se une, no se separa aquí la persona del investigador. Que eso igual es como un gran tabú de las ciencias duras. Te Así conviertes como en un actor dentro del claro, sistema. esas metodologías de participación te hacen a ti como persona entrar en esta realidad. Tú no estás desde afuera mirando como una persona, como un observador objetivo, porque tiene objetividad, y no, y entonces al comprometerte en esa realidad, no puedes llegar y cuando vas a publicar esta investigación o la estás redactando para, no sé, pues para la U, para lo donde sea, no puedes llegar y fingir que eres como un tipo de la academia, duro, así como objetivo. No, pues de repente ese compromiso de investigación te hace a ti
tener que comprometerte y muchas veces ese compromiso Emocionalmente. en el texto se toma forma a través del uso del lenguaje inclusivo, ¿cachai? Mm. Y, y ahí surge un problema, porque o sea, surge un problema para la persona, para el equipo que quiera publicar esto a nivel un poco más como masivo, En una revista en científica. revistas, una revista, porque claro, ahí puede que las editoriales de esa revista cuestionen el uso del lenguaje inclusivo, o lo observen así como, no, esto hay que corregirlo, ocupen el lenguaje formal, pero eso no va a ser la RAE que te va a estar diciendo, oye, ocupaste el lenguaje inclusivo y eso no está permitido. Es la editorial, entonces tu problema es con la editorial, no con Sí, la po. RAE. Sí. Y, y eso de repente, pero en realidad tampoco uno va, esto va a sonar súper burdo, pero uno no busca publicar su investigación en una revista que no tiene nada que ver con la temática. Entonces, Sí, po. de partida, si tú haces una publicación sobre este tema, por ejemplo, y el uso del lenguaje inclusivo, no lo vas a estar poniendo en una revista que publica eh, principalmente investigaciones, eh, no sé, pues clínicas. Eh, sobre, no sé, por Sí, la po. verdad que sea, normalmente vas a estar buscando revistas comunitarias, revistas como de psicología comunitaria o psicología social o cosas así, ¿cachai? Donde puede que la editorial entienda por qué está usando el lenguaje inclusivo. Sí, po. No, Eh, sí, por ejemplo, generalmente estas instituciones que son como editoriales y cosas como serias, como de investigación o de ámbito muy elevado, por así decirlo, mm, ellos, para poder escribir un artículo para ellos, tienes que ceñirte a las normas que están aceptadas y establecidas por lo general por los organismos que son como... No necesariamente la RAE, que son como autoridad en el área, ¿cachai? sí, como el Y... formato APA, no Sí, po. sé, cosas así. Y... Cuando tú tratas de romper ese esquema, al tiro te van a decir que no, te miran feo y ándate a la cresta, Claro. así como... Por ejemplo, eso me recordó en clase el mismo profe del que te hablaba. Estábamos presentando un trabajo y por poner un nombre nomás de miembros de equipo, gente que no existía, pusimos un nombre como con un diminutivo, como Juanito. ¿Ya? Juanito, Juanín, Juan Harry. sí. Y nos empezó a dar un discurso de que no podíamos nunca jamás llamar a nadie por su con un diminutivo, porque eso es una humillación y que lo estamos poniendo el pie encima y que Juanito nunca va a ser nombrado para un proyecto importante. Nadie va a llamar a Juanito, porque Juanito es el weón al que Acaban le de pide... ordenar la vida de Juanito. Sí, porque Juanito es el weón al que le pides el café. Eso nos dijo. Ay, conchetumare. A Profe Juanito, está ese profe estaba proyectando sí. su despotismo. Sí, a Juanito le pides el café, a Juanito no le encargas un proyecto. Le estás arruinando la vida a Juanito. Eso nos dijo. Ya. Y... No sé, loco. Se fue muy en la volada solamente por un detalle que nunca en la vida profesional nosotros le pondríamos Juanito en un documento así de importante a alguien. Pero no sé por qué. Pero No. Yo estuve a punto de ponerle Batman. Imagínate le hubiera puesto Batman. No, me mata, me mata, me mata. Oh, sí, bueno. Y loco, ¿no? Se fue como en su discurso rígido. Y no, nos dijo que a toda la gente en las empresas grandes se les trata por su nombre, no, por su nombre de pila, sí. A su Ya, jefe no le dices don tanto, le dices por su nombre. Lo mismo ya. con... Todos son iguales ahí. Todos tienen que... por su nombre. Pero Si no, me no, llamo, no los tuteas, eso sí. Usted. si me llamo el Pichulator.
No sé. Oiga, Porque mis Pichulator, papás ¿cómo eran está? hippies y me pusieron Pichulator. Oiga, Pichulator, venga. El Pichulator me pusieron. El El Pichulator. Pichulator. Oiga, el Pichulator, venga para acá. Tengo que hablar con usted. Cámbiese un nombre más serio. Sí. No, El weón. Pichulator, los reportes Sí, del trimestre, por favor. el Pichulator. Sí. Ay. Y así, pues con la gente estirada. Sí, me da risa porque como que en realidad, bueno, todo esto es como contexto así como de mucha autoimportancia, lo encuentro gracioso porque, por ejemplo, no sé, revistas científicas de divulgación de conocimiento y ciencia eh, se dan color así como esto tiene que ser bien formal y bien ordenado y bien... O sea, yo entiendo que existe el formato APA por dos razones. Una, para dar cierto orden, y dos, para corroborar que la información que se esté divulgando tenga bases sólidas de conocimiento. Que tú no estás haciendo una investigación chanta. Pero esas dos cosas se han exagerado demasiado. O sea, sobre todo la primera, el formato. Oh, el formato de mierda. Sí, weón. Eh, Podría ser un formato más sencillo, Sí, pero de no. hecho, Bueno, lo está revisando todos los años hay un cambio de versión de APA y, y nadie se pone de acuerdo, así como ya vamos a la versión del 2019 o la del 2020, no, sabéis que la del 2018 pegó bien y todavía lo están ocupando y como, no, aquí no aceptamos esta versión, no, aquí aceptamos esta otra, qué y al final pan. se vuelve algo que debiera ser Se mucho supone, menos burocrático, se más supone que. expedito, se convierte en un parto anal. Y se supone que está hecho para simplificarte la vida, porque si es que no hay ambigüedad, es más fácil, se supone, entender todas las referencias, leerla y todo eso. Pero estos weones ponen una y otra cantidad de reglas que podrían simplificarse mucho. Y Mm. es palpico. Y es culpa de los psicólogos. Bueno, psicólogos. No, el APA académico no tiene que ver con los psicólogos. Pero es de una academia de psicología, po. Médicos. Mm. La Asociación Psiquiátrica Americana. Ah, psiquiátrica. Sí. Ah, había leído que era psicológica. Ah, bueno. Es que también está la Asociación Psicológica Oh. Americana. Entonces está la APA psicológica y la psiquiátrica, pero la psiquiátrica es la que hacía esos cambios de reglas. Que la verdad es que, bueno. Y ahí se ve que era porque los psiquiatras querían empujar la parte de la psicología, darle una validación científica más formal, entonces ellos propusieron este formato de una formalidad y la cuestión. Es como, Que me la chupen. ya, sí. Mira, si la cuestión está ordenadita, se ve recto, se ve en un formato que no es Comic Sans, ¿cachai? Sí. Se entiende, mira. Esto salió de tal ¿Cachai? libro, tal versión, en tal año. Listo. Sí, entiendo que las referencias tienen que tener como un orden en particular, pero no sé, así como año, autor, nombre del título, de la edición, ¿cachai? Mm. No necesitáis más que esto, ¿cachai? Tal vez el código IBM, o sea, el código que va en los libros. Igual no todos Y tienen sería. eso, po. ¿Mm? No todos tienen Entonces, ese código, po. mm, y sería, ¿cachai? El tema es que, no sé, encuentro que se ha quedado mucho y aparte que eso al final, las mismas revistas de divulgación científica al final creo que funcionan más como un club de ego que para divulgar conocimiento, porque si esa fuera la meta final, se fomentaría una comunicación menos Sí. académica, menos pretenciosa Mm. y más sencilla para que la gente lo pudiera entender. Por ejemplo, Postmodernismo. claro, por ejemplo, eso que la Isa está haciendo con su proyecto de título, una de las cosas que yo le comentaba era que
me gustaba mucho que su forma de abordar la temática de los trastornos de pánico no estuviera atado a lo que nosotros como psicólogos estamos como amarrados para hacer una divulgación, que es como la teoría y la referencia y el contexto histórico de donde estamos agarrando, así como la orientación clínica y al final la gente, alguien que quiere saber de trastornos de pánico no quiere estudiar psicología 5 años para saber de eso, si quiere poder ayudar a un amigo o quiere poder entender lo que le está pasando, ¿cachai? Sí, po. No quiere Necesita una que definición de diccionario. claro, necesita que alguien le hable en términos que pueda entender. Sí. Y yo creo que la ISA está haciendo un buen trabajo en eso, en llegar a través de otra herramienta. Entonces, No, la profe de ella le critica todo, weón, vieja culia. Ella sí. hace un trabajo, pero gigante, así, se lo entrega. Y la vieja le dice, ya, pero ¿y el trabajo? Como no, pero esto no era lo que yo te había dicho que hiciera. Y es como, Oh, vieja culia, weón. tiene mucha paciencia, le dice. ¿Sabes? Es un desafío. Me estreso de solo escuchar eso. Me carga la gente así como dura, cuadrada. O sea, yo igual soy medio cuadrado para mis cosas a veces. Pero creo que... Pero está bien. Sí, pues sí. Y no está bien como ceñirse tanto a cosas... La vieja lo que quiere es una definición de diccionario. Encuentra como Sí, para el pues. pico que ella haga cosas que son más como de experiencia. Y yo no entiendo Mm. qué weá. Claro, pues si tampoco es psicóloga, no le va a poder pedir eso tampoco. Mm. No es de lo que se trata. No se trata de hacer una definición de diccionario. No, pues. Entonces, ya, pero lo que decía yo de las revistas científicas es que al final encuentro que se vuelven como una especie de competencia de ego entre quién publica más, ¿cachai? ¿Quién publica más? ¿Dónde me publicaron, cachai? Y al final quedan vueltas en ese mismo círculo de conocimiento. No sale de ahí. Y al final yo me pregunto así como, puta, ¿de qué ayuda esto a nivel social hacer esta investigación? ¿Ayuda a formar gente? ¿Ayuda a formar profesionales? No sé, pues. En eso sí. Pero, no sé, yo creo que la gente, el conocimiento debiera estar más, Ah, Hay debería algo, ser más accesible hay en algo de estos lo temas. que yo me quejo del tecnicismo actual. Y es que muchas veces tratan de reformular las redacciones de sus artículos, de sus investigaciones, y tratan Mm, de hacerse ver más inteligentes al momento de escribirla. Algo que podría ujú, escribirlo en una línea o en un par de ujú, líneas. Te ujú, hacen un párrafo entero de ideas circulares para poder hablar eso. Y con palabras muy rebuscadas. O sea, eh, encuentro que esta tendencia que tienen lo que solemos llamar postmodernismo, tal y como dijiste tú, es un par de viejos subiéndose el ego nomás. No es realmente que estén aportándole a alguien con eso, porque están dificultando el tema de la comprensión de lo que ellos quieren decir. Porque en muchas mm, ocasiones se producen ambigüedades en las cosas que hablan. mm, Entonces tú tratando de comprender lo que ellos quisieron decir, gastas tiempo, gastas esfuerzo mm, y es muy complicada la labor de aprender. Por ejemplo, me habías contado antes de que habían unos psicólogos, no me acuerdo qué era de lo que ellos hablaban, pero cada uno tenía su propio término para hablar eso. Y que según cuando lo estudiabas, según tal autor, cambiaba el término y estaba hablando de lo mismo. No me acuerdo en este momento de qué es lo que te estaba hablando, pero sí, Creo que cuando estabas en es primer algo año, que sí. pasa mucho. Sí. Es Entonces, algo que pasa.
en vez de Como, simplificar las cosas, prefieren levantarse el ego creando cosas así ujú, y no están haciéndole un bien a la comunidad en ese sentido. O sea, en el sentido de la investigación, claro, están aportando un conocimiento y todo. Pero la forma en la que lo están haciendo ujú, es la forma difícil. Como mm. decía mi profesor, eh, están haciéndolo como los ingenieros, pues a lo difícil. Es una forma engorrosa y Sí. poco práctica. Así es como hay que Mm. hacerlo. Así nos dijo. Claro, es como esta es la tradición. Sí, la forma difícil. Eh, mm. Pudiendo hacer las Y cosas de una manera más fácil, no. sí, o sea, recuerdo yo que eso era algo que me llamaba la atención, por ejemplo, del psicoanálisis comparado con otras eh, escuelas terapéuticas, que el psicoanálisis se veía desde afuera. Yo antes de estudiar psicología, para mí el psicoanálisis era la psicología. Eh, y no, bueno, en realidad no, pero era como el fuerte para mí. Lo que te enseñaron en el colegio, pues. Claro, un poco de eso, aunque como ya había ido al psicólogo antes, sabía que el psicoanálisis, o sea, que los psicólogos trabajaban de formas que no eran solamente el psicoanálisis. Eh, y entrando, o sea, aprendiendo de las diferentes estaciones que hay, eh, algo que me quedaba dando vuelta era que el problema que yo veía del psicoanálisis era que eran procesos muy largos de terapia, eh, muy mentales, eh, que ese mismo ejercicio mental de pensar y reflexionar requiere una capacidad y una estimulación cognitiva previa de la persona. Me refiero a como un techo, por así decirlo, intelectual mínimo, porque, y esto yo me lo he encontrado como en la red de salud pública, no puedes esperar que personas que no han terminado, por ejemplo, la enseñanza básica, vayan a entender conceptos eh, como las resistencias yoicas, ¿cachai? O, no sé, el super yo, o el concepto de, no sé, pues, la, un concepto que siempre nos quedó grabado de unos textos que leímos de psicoanálisis era el pecho bueno y el pecho malo. El pecho bueno y el pecho malo. El pecho bueno y el pecho malo, que tenía que ver con el apego que hacía el loco en la mamá y la figura del amor y del odio que podía tener en ella. Eh, y todas esas cosas como que tú no podías llegar y no quiere decir que estés subestimando a la persona, pero es que lo que pasa es que si hay una persona de 40 y tantos años que nunca pudo terminar el cuarto medio, tuvo que dedicarse desde joven a trabajar para poder ayudar a la familia, para poder surgir, para poder, no sé, eh, independizarse, y ahora está teniendo problemas que no entiende de dónde vienen. No puedes esperar que como con una charla súper académica y no, lo que pasa es que tú estás, no sé, ay, ya se me están olvidando los mecanismos de defensa, pero estás sublimando una cuestión así como súper, un trauma del pasado y de la cuestión, es como que no te va a entender qué chucha le estoy diciendo. Eh, y entonces muchas de las primeras sesiones, muchas de las primeras etapas es como entrenar a la persona en el lenguaje del psicoanálisis, Oh, qué en brígido. convertirlo a ella en una mini terapeuta de sí misma o de sí mismo. Y, y lo encuentro poco práctico. De hecho, no sé cómo se habrá adaptado, o podría hacer esa pregunta, así como buscar colegas que apliquen como desde el psicoanálisis terapia, cómo se han adaptado ahora en la cuarentena, porque ellos son los más como ritualísticos de los terapeutas, ¿cachai? Es como, tiene que ser presencial, tiene que ser o sea, no tiene que ser en un diván, pero tiene que ser en un espacio cómodo,
el terapeuta sentado detrás de la persona, pero están ahí los dos. No sé cómo se han adaptado esas cosas. Sería loco. A estudiar otra rama de la psicología. Claro. Sí. Entonces, No, no, no. es poco lo encontraba, el problema del psicoanálisis es que era poco accesible, lo encontraba yo, al público general, por así decirlo. No, Psicoanálisis, no, muy bien si tú estás trabajando con una persona que es como cerebral, media filosófica, que le gusta leer, ¿cachai? Es como complementar en eso, el psicoanálisis anda, pues, le va a encantar y va a tener muy buenos resultados. Pero tú no puedes esperar que el cliente o la paciente que tengas sea el paciente ideal, porque en ese sentido el problema ya está como resolviéndose, tú vas a estar como acompañando. sería bacán que hubiera un servicio público de psicología y en el que exista como una especie de psicólogo derivador con el que hablas por primera instancia y él te deriva a un especialista en cierto tipo de psicología que te va a ayudar en tu caso. En Argentina hay un... Es una entidad privada, no es pública, pero trabajan así. Tienen un equipo dividido entre... Tienen como tiers de psicólogos, ¿sí? Es súper loco. Eh, Hay unos psicólogos que son como, en general, son como los más hábiles, los más preparados, los que tienen más experiencia y más tiempo. Ellos hacen la primera entrevista, porque desde el modelo en el que yo me he especializado, la primera entrevista es muy importante, porque define cuál va a ser el marco de trabajo. Aquí es donde se definen las bases, es donde se sientan las bases de la terapia. Si las bases no son firmes, no son bien definidas, el resto de la casa se va a caer, el resto de la terapia. Entonces, la primera sesión normalmente son como las más importantes de hacerlas bien. Definir bien objetivos, metas mínimas, cuál es el motivo de consulta, todo eso. Pero, y después de eso, ellos derivan al terapeuta que va a acompañar el proceso de terapia. Y ese estudia una Bueno, escuela de la y psicología que se acomoda a tu caso, ¿no? claro, sí, o sea, es que la mayoría son como de terapia breve, pero una de las características de la terapia breve es que es flexible y toma completas de varios lados, en la medida en que se adapten a la persona. Entiendo. Entonces, ya, está el especialista en primera sesión, él deriva a un colega que va a acompañar el proceso. Mientras acompañan el proceso, ellos se supervisan con otros colegas que son los supervisores, que van como seguimiento del trabajo del terapeuta formal, por así decirlo, del terapeuta titular. Entonces hay todo un equipo detrás de la atención de una familia, o de una persona, o de una pareja, o de un niño. Qué bacán. Lo encontré súper bacán. Es como una metodología que es como casi aprobada de... Es como Eh, el equivalente al buffet de abogados. Sí, sí, la jodió. Es como. Mm. eh, y a ti como terapeuta eso te ayuda caleta, porque algo que me gusta mucho de la psicología. Lo siento, creo que como que traspasamos un poquito. Pero me gusta que en la medida en que tú, si eres una persona comprometida con el trabajo suyo como terapeuta, eventualmente vas a ir mejorando. O sea, tienes que ir. O sea, no puedes esperar mejorar solamente porque pasa el tiempo. Pero me refiero a que uno como psicólogo, si te gusta la terapia, como por ser coherente contigo mismo, vas a buscar especializarte y vas a buscar formarte de una manera en que puedas ofrecer un buen servicio, un servicio de calidad que vaya a lograr beneficios. Y en la medida en que estés enfocado en hacerlo bien y en perfeccionarte, cada vez te vas a ir volviendo más hábil. Y recibes feedback de tus compañeros y aprendes mejor, pues. Exacto. De tus compañeros y también de tus Paciente. mismos clientes. Sí.
clientes, pacientes. Eh, el, y después, no sé, me gusta eso porque versus otras carreras que como que uno se va desgastando y cada vez como que lo va haciendo peor y los primeros años eran como los mejores. Aquí al revés, aquí uno es como el vino, con los años uno se va mejorando. Qué bacán. Entonces, claro, no sé, hoy día en clases vimos, por ejemplo, a locos que son como, bueno, están muertos ya porque entonces eran viejitos ya del siglo anterior, pero fueron como un poquito como los fundadores de este modelo, los últimos grandes innovadores de la terapia, por así decirlo, eh, y su capacidad de ir guiando un proceso terapéutico a mí todavía me sorprende. Es como cuando tú ves a, no sé, como a... no sé, es como ver a un guitarrista, ¿cachai? Es como ver a Steve Vai tocando así. Tú dices, wow, este loco es como, esto ya es algo más que arte, ¿cachai? Como, Cuando ves a Barba Blanca peleando. sí, es como, tú dices, como que te inspira, ¿cachai? Y eso sobre, como ya lo que tengo que decir, mi desahogo de, de la parte psicológica. Sí, pues es como, pasándolo un poco como al anime, es como, a ver, como que tengo en la mente un ejemplo, pero no lo puedo Kaito. calzar bien, pero es Kaito. como, sí, es que es como, no, es como cuando, por ejemplo, típico que este ejemplo es como con la rapidez. Cuando un loco es como súper rápido y el protagonista como que al principio ni siquiera puede ver los movimientos y en la medida que el protagonista va como mejorando y volviéndose más fuerte y entrenando, después como que empieza a distinguir el movimiento de su oponente, ¿cachai? Es como, ya dejó de ser invisible, ya dejó de ser algo que no podía entender y ahora es algo que puedo entender. Y en la medida en que es algo que puedo entender, es algo que puedo lograr dominar. Y cada día más vas Y cada día, entendiéndolo ¿cachai? mejor. Es como Qué ese narrador. bacán. Qué motivante trabajar en un entorno así. Sí, Sí. es pulento, es pulento, es bonito. Mm, debe ser. Es cansador igual, no te voy a mentir. A veces uno se cansa, pero uno es humano también. Sí, para eso está la vida. Ay, ay, ay. No, sería bacán que el gobierno se pusiese las pilas en ese tema y que los ¿Te gobiernos de imaginas? todos los países en el tema de salud mental hicieran algo más organizado y pusieran más fondos en eso, pero los pusieran bien, bien administrados. Porque hace falta, pienso. Así como una organización parecida a la que me describiste. Mm, O quizá, no sé, o en una de esas quizá que alguien cree una aplicación. eh, no, pero igual ese tipo de cosas relativamente ya existen, como directorios, pero no, eso no ayudaría mucho. ujú. No, Es que igual necesita ser tiene más el... organizado. No, y es que el sistema de salud está pensado para funcionar articuladamente, al menos en la atención primaria. Entonces no puedes separar la salud mental de otros aspectos del concepto de salud integral, ¿cachai? La salud integral es física y es mental. Eh, es afectiva, es social también, comunitaria. Por eso que en los consultorios, por eso que los equipos de sector no es solamente un médico. Es un médico, es una enfermera, una matrona, un kinesiólogo, o una kinesióloga, un trabajador social, una trabajadora social, psicólogo, dependiendo de los recursos del consultorio. No todos tienen todos los profesionales. Odontólogos, eh,
Y todos ellos aunan esfuerzos para abordar de repente los casos de una familia, ¿cachai? Eh, y en ese sentido, o sea, yo le encuentro mucho sentido a esa forma de funcionar. El problema es que encuentro que falta más gente. No basta con un psicólogo por sector, ¿cachai? Yo creo que como mínimo debieran haber, en los consultorios más pequeños, debieran haber 5 psicólogos, ¿cachai? Y no solamente 5 psicólogos, sino que también enfermeras, kinesiólogos, dentistas, ¿cachai? El problema es que, no sé, ya aquí nos vamos a pasar a la parte crítica del gobierno, pero de verdad, o sea, cuando le dais un bono por coronavirus, los pagos, y no a los funcionarios de salud, es como, ¿qué weá estáis haciendo con tu vida? ¿Dónde tenés metida la cabeza, weá? Es como... Los pacos y los militares, creo que ellos tienen el sistema de pensión antiguo y nosotros nos quedamos con el sistema malito. O sea, claro, es un sistema antiguo, pero ellos tienen un sistema distinto, independiente. Sí, po, sí, po. Es un sistema independiente. Que antes el sistema de pensión, o sea, el sistema era diferente. Creo que ellos se quedaron con lo anterior y nosotros nos quedamos con lo feito. No, si nunca ha sido el mismo que el IPS era el anterior, a la AFP. Y mi papá alcanzó a quedar en ese, en el antiguo, pero no es el mismo que el de los Pacos. Ah, ya, o el era de la diferente Fuerza desde antes, pero igual Era- se quedaron igual que antes. Sí, pues, o sea, ellos nunca entraron en el tema del FP y nunca van a entrar tampoco. Pero este bono no tiene que ver con esa pensión, que también es es un lujo de las Fuerzas Armadas. Eh, este bono es un bono es un bono por hubo una pandemia, le vamos a tratar los ¿cachai? Como Un bono y mira, no lo digo porque sí. Mira, yo no lo digo así como porque ahora soy funcionario de salud y estoy picado porque no me dieron bono. No, yo la verdad es que personalmente prefiero que no hayan bonos, pero que se destinen los recursos al presupuesto de salud, por ejemplo. O sea, me da lo mismo si no me pagan a mí un bonito extra por haber estado trabajando en esto. No lo hago por bonos que estoy trabajando. Pero pero ¿dónde están las prioridades, man? ¿Dónde chucha están las prioridades? Entonces, Igual pero como que este es un tema más pesado. Bueno, algo que encuentro como el pico, pero entiendo por qué ocurre, cambiando un poco el tema, es que entregan las recompensas, en recompensas, entre comillas, que prometen y que a veces ofrece el Estado, son bonos a la gente. Y en vez de darle herramientas que de verdad le sirvan para poder subsistir bien, le entregan un bono de 20 lucas, por ejemplo, de algo. Y en vez de ocupar el dinero de forma eficiente y entregarle como, por ejemplo, oportunidades de trabajo, cosas así, ¿no? O generar mejores condiciones de trabajo también, a fin de cuentas. Se los compran a punta de bono los votos de las personas, de la gente pobre por lo general, porque y eso le hace daño al sistema en sí, porque al darle bonos fomentas a que ellos no quieran hacer nada y en vez de ofrecerles oportunidades para que ellos luchen por su propio bien, porque eso le haría bien al país y le haría bien a ellos. Y, es como una... Sí, pues. En vez de fomentar una meritocracia de parte de ellos, lo que hace es engañarlos y robarles sin que ellos se den cuenta. Porque ese bono de 20 lucas no los va a ayudar. Les va a hacer daño. Eso es todo. Sí. O sea, no le va es que al final, claro, está en una posición un poquito imposible porque igual necesitan las lucas, ¿cachai? Sí.
pero esa necesidad Dale la es caña una de pescar. necesidad de ahora, ¿cachai? Que a la larga el problema se va a mantener. Sí, po. Dale la Eh, caña de pescar, a a la, eso a me la long- refiero. No le dé el pescado, dale la caña. claro, Mm. pero es que el tema es que en sí mismo la gente que está en posiciones de influencia o de poder efectivamente cambiar el sistema tampoco quiere arriesgarse, porque si tú empiezas a fomentar que la gente efectivamente empieza a surgir, potencialmente te va a salir competencia también. Sí, po. Y potencialmente te va a salir y la competencia, para que veáis que esta, como por así decirlo, flojera Mm. eh, de querer mantener el status quo está transversal Está en todos lados. a las grandes empresas. Prefieren evitar que haya competencia antes que ellos mejorar como empresas, ¿cachai? Es como el tema de los Y eso yo lo veo taxistas. hasta como los niveles como de la industria, como de los videojuegos y las cosas, ¿cachai? Antes, no sé, las grandes revoluciones de saltos de consola, ¿cachai? Era como, era de verdad un salto así súper notorio, era una cuestión así como, era como otro mundo, era una cosa así. Y, y por no tanto más dinero, ¿cachai? Mm. Y, y la competencia de las consolas efectivamente lo empujaba a ellos mejorar. Y ahora lo que tienes como, Ahora la competencia es como te por compro. la tarjetita, la mejor tarjetita. Sí. Es como, ya, el cambio mínimo, así, Sí. la mejor tarjeta gráfica, Vamos el mejor, estirando nomás. sí, estirando. Y por este cambio mínimo le vamos a cobrar, no sé, 500 lucas por una consola, ¿cachai? 600 lucas, a mí me parece que eh, es, es Compren, terrible, porque muchachos. sí, porque al final lo que se fomenta es como pura paja, ¿cachai? Y el problema es que la gente también, como en general no somos consumidores conscientes, Mm. eh, No, sino que también somos bien hedonistas en nuestro consumismo. por lo general la gente Eh, va hacia donde le calienta el sol nomás, donde le calienta a fomentamos eso, ellos. igual fomentamos eso, es como la gente, de repente con esto de las consolas o las películas también, cosas, hay gente que sale y alega y dice como, ay, esta cuestión me parece súper justo, porque y tiene un punto que es como, mira, la consola de la Play 4 a la Play 5, el salto no justifica el precio, ¿cachai? El salto tecnológico no justifica el precio. De hecho, hay muchos juegos que corren igual de bien en la Play 4 que en la Play 5. Es como, no hay no hay una justificación por la que cobrar como 300 lucas más por una consola, ¿cachai? Mm. Y la gente dice, y con muy buenos puntos, así como, no, me parece una injusticia, me parece esto, no. Pero al final igual la compra. Al final, la forma de votar en este tiempo es con tu plata. Tú votas con tu plata, Mm. ¿cachai? Y no es consciente, la gente, no sé, pues no es consciente de eso. Nosotros no somos conscientes de eso. El Magic, para ya saltar creo que la analogía de los videojuegos de repente se me da de las manos, pero el Magic, este año han habido muchos escándalos por productos que han anunciado que la compañía que es Wizards of the Coast, o WotC, Guts. casi, eh, ellos tienen varios productos que anuncian de vez en cuando, y uno de los más grandes, como de las más grandes controversias del tema, fue una edición limitada de cartas promocionales que eran como una cruza de Magic con The Walking Dead. Bueno, el foro de Reddit de Magic estuvo en llamas por como 2 semanas. De así protestas y weá, así como, vamos a quemar esta weá, ¿cómo puede ser? No, me parece súper This is outrageous. This is unfair. noticioso. Sí, porque el problema principal era que las cartas eran legales en formatos donde
estas cartas como cartas promocionales debieron haberse quedado así, promocionales, con borde plateado. El borde plateado es el borde de las cartas promocionales que no son legales en ningún formato. ¿Ya? Y debieron quedarse así porque tenían habilidades únicas. Estaban Eran rotas. cartas con efectos únicos. ¿Ya? Eh, y tú al meter el mundo de fantasía de The Walking Dead como que le sacas la magia a esto. Bueno, pierde un poco la identidad del juego Es y además le muy pones off como topic. habilidades de cartas que no existían antes. Entonces, si tú quieres jugar con una carta que tenga ese efecto, no tienes otra opción más que comprar esta edición limitada de algo, ¿cachai? Y en formatos que son caros, ¿cachai? Formatos como Vintage, Legacy, eh, Commander, eh, que Commander, a todo esto a mí me vendieron el cuento de que era un formato barato, era como uno de los formatos más baratos. No, no es así. Uf, Ya. Eh, Así es como te cuentan el cuento. Eh, y la cosa es que, loco, estaba la pura caga, la pura caga. es que es Y al final, barato considerando que son 100 cartas. y al final la promoción se acabó en el mismo día que la lanzaron. Como o sea, esa O edición sea, los limitada jóvenes promocional. estaban en llamas enojados, pero compraron Sí, igual. sí, es como. Es como el Entonces, ¿cuál capítulo es de el Los mensaje que Simpsons. cuál es el mensaje que como público la base de jugadores le da a Watch? Es como, ustedes nos pueden escupir en la cara y lo vamos a comprar igual. A Es nosotros nos da como, lo mismo lo que ustedes nos digan. claro, sí, no importa lo. Entonces, nah, ¿Qué empresa era la que hacía eso? ¿Bethesda? ¿O Ubisoft? Ah, no sé. Una que le importaba un pico lo que opinara la comunidad, ellos hacían lo que querían nomás. mm, puede ser. Y les compraban O igual. EA, ¿Ah? sí, No sé, no me acuerdo. EA, no sé. Y ahí. Oye, esos weones tratan como de sacar la mayor cantidad de plata en microtransacciones que pueden. Eso Son. de los DLC, por ejemplo, Sí, que. Es los malditos DLC. sí, Que, weón. mira, antes te vendían el juego completo, ¿cachai? Entero. Y tú tenías Después que lo empezaron a desbloquear. separar por expansiones, ¿cachai? Es el Y juego tú. base y Espérate, después tienes que comprar expansiones. a veces el juego no estaba. A primera vista no estaba completo, completo. Pero tú, a Ujú, medida de jugar y ujú, de irlo desbloqueando con habilidad tuya, podías hacer ujú, que se desbloqueara todo el contenido con habilidad. mm, Pero ahora ujú, te lo venden todo. O sea, no es que te vendan una expansión, te venden como un ujú. trocito del juego separado. Es Es como que eso era lo. tienes Es una que, torta y te ujú, sacan un pedazo de torta y te lo venden así, sin ese pedazo. Y después el otro ujú. pedazo te lo venden por separado. No es como que lleguen y te agreguen otra cosita a la torta. No, Ujú. son Eso es pacos. lo que te iba a explicar, como la evolución que vi yo, era como que antes venía el juego entero, ¿cachai? Sí. Habían partes que estaban como bloqueadas, pero justamente como tú decías, para desbloquearlas tenías que mejorar tu habilidad, entrenar y superar eso. Pero estaba ahí, venía con el juego. Después fue el juego más las expansiones. Y las Que expansiones igual lo encuentro maravilloso también. algunas expansiones que igual eso ya piola, ¿cachai? Porque igual añadían al juego sin restarle a la base, ¿cachai? Como Age of Después Empires fue, Conquerors. después fue el juego más las expansiones se volvieron DLC y los DLC eran cosas como algunos DLC eran buenos, pero el tema del DLC es que venía como con el pay to win, con las cuestiones bacanas, para no tener que esforzarte en el juego base, para poder hacer un montón de cosas, ¿cachai? Entonces, y después, lo que está pasando ahora es que ya ni siquiera te venden el juego entero, te venden el juego a medio hacer y te venden los pedazos que faltan como DLC. Algo que pasa mucho con los juegos de Y celular. es como, es como, bueno, como. Y el problema es que eso funcionó.
¿Por qué? Por esto que hablábamos de la audiencia que al final compraba las cosas igual, ¿cachai? Mm. Porque al momento de decir, no, nos vamos a comprar esta cuestión que no está terminada, seguían comprando la cuestión. Entonces, los Assassin's Creed se seguían vendiendo como pan caliente, a pesar de que venían con bugs inaceptables, ¿cachai? Es como que hubieran mandado a Juanito a hacer el... A fin de cuentas, las empresas grandes, como ven que les resulta, tratan de ahorrarse plata también, pues. Se Sí, ahorran plata. entonces... No tienen que hacer tanto esfuerzo en hacer pruebas en su juego. Porque en la fase en el desarrollo de software hay una etapa que se llama pruebas. Y es la etapa en la que... O sea, tú haces pruebas durante todo el desarrollo. Pero en esa etapa, de verdad, si es que algo sale de esa etapa, es porque el programa ya está listo para ser implementado y no deberían haber problemas. Y si es que sale uno, debería ser una excepción nomás, ¿cachai? Pero con el tema de los juegos, por ejemplo, de las grandes empresas que lo sacan así, como Ubisoft, expande todos los días el tema de los bugs. No gastan plata en eso, pues, en esa fase. Entonces te venden proyectos, o sea, productos incompletos y les da lo mismo. Porque no es un recurso crítico para ellos. Y la gente lo sigue comprando igual. Entonces, como... No sé. Por ejemplo... celular, No, que te iba a decir que creo que lo último que he sabido yo como DLC buenos que yo he jugado fue el Dark Souls 3. El Dark Souls 3, por ejemplo, viene el juego base, juegazo. Lo das vuelta, si quieres puedes jugar los DLC, que lo que pasa es que la versión física que se vende ahora, la más común de pillar, viene con los DLC incluidos. Que eso se agradece porque es como volver al origen, ¿cachai? Es como volver a, este es el juego completo con toda la experiencia. Pero te lo venden... Pero los DLC del Dark Souls 3 lo que hacen es añadir a la historia. Si a ti como jugador te gusta la historia, viene más historia, ¿cachai? Pero no van a ver armas rotas, no van a ver... De hecho, los DLC del Dark Souls 3 son para la gente masoquista. Yo estoy empezando el DLC de Ariandel. Está el de Ashes of Ariandel y el de Ring City. Pero he visto como videos de gente jugando esos DLC. Loco, son... De verdad que son jodidamente difíciles. No están hechos para que el jugador esté como, oh, qué bacán, compré esta cuestión y ahora tengo las armas bacán y todo. No, compré esta cuestión y no sé por qué lo compré. Es como... No sé por qué me hago esto. ¿Por qué pero... me odio tanto? Me odio tanto. ¿Cachai? No, pero... Es que Dark Souls creo que apostó al otro extremo del público. A volver al origen, a hacer algo bien, por amor al arte. Sí, porque y bueno, antes los juegos, como sabemos, eran mucho más difíciles. Tú tenías que realmente desarrollar tu habilidad o tu ingenio para poder solucionar el problema. Ahora te lo tratan de dar todo en bandeja. Dark Souls hace eso, de tratar de ponerte un problema y tú supéralo. Te pone una barrera encima. Es súper loco porque de hecho jugando este juego me ha pasado eso que... No sé, pues... he encontrado jefes que me ha costado caleta vencer. O etapas, escenarios que me ha costado superar. Y antes como que la frustración me habría hecho así como quitar el juego, así como ya no voy a jugar a la mierda, ¿cachai? Es como no nomás, ¿cachai? Y me enojo y listo, ¿cachai? Chao. Pero este juego como que tiene una forma, es cruel pero justo, por así decirlo, porque en la medida en que eres capaz de ver y aceptar que tú eres el que está cometiendo los errores, puedes empezar a superar, puedes ir aprendiendo y superarlos. Y es súper satisfactorio. Estuve como estuve como 2 días enteros tratando de vencer al pontificio de Sullivan. Y cuando lo terminé de vencer fue como, así, esa inyección de dopamina, así como, I did it. That's the good stuff.
Ah, that's the shit. That's the shit. Porque como que me lo gané, ¿cachai? Es como, trabajé por esto. Y, y, y eso lo voy extrapolando también a otras dimensiones de mi vida, ¿cachai? Aquí esta es la parte en donde los videojuegos te enseñan a crecer como persona también. Como que no me puedo, porque algo me cuesta no quiere decir que me voy a llegar y rendir a la primera. Quizás antes lo hacía. Quizás antes como que, no sé, a tocar guitarra, por ejemplo, es como, sí, me cuesta, pero ahora me he vuelto más perseverante. O he entendido que no voy a poder hacer las cosas inmediatamente, no me van a resultar a la primera. Eso es una expectativa bastante irrealista eh, que, que me inculqué yo o me inculcaron mis padres desde chico, de que tenía que hacer todo rápido, fácil, o sea, todo a la perfección. Y en realidad así no es como funciona la vida. Normalmente no vamos a hacer las cosas a la primera. Sí, va un poco de la mano con la personalidad que tiene la gente en general hoy en día, porque lo quieren todo rápido, están todos apurados, Sí. quieren cosas estimulantes, pero al minuto, así, una tras otra, sin parar. De hecho, eso Mm, se ve reflejado incluso en la música, porque las disqueras tratan de competir por decibeles, cuál canción es más ruidosa, sí. y todo va a un ritmo muy acelerado. Mm, Nuestra vida, desde temprana edad, ya estamos haciendo cosas muy aceleradas. Y son pocas las personas que realmente se detienen a mirar el paisaje, lo que tienen alrededor, y a disfrutar. A mm. disfrutar de cómo están ocurriendo las cosas. Eh, por ejemplo, mucha gente se queja de One Piece, de que oh, es muy larga y toda la cuestión así. Pero ¿y qué tiene? Siempre y cuando sea bueno, da lo mismo lo largo. De hecho, que sea largo para mí es mejor. Si es que es algo Hay, hay- entretenido. hay Si es más que para disfrutar. hay más para disfrutar, más contenido. Ya, y diferente es el tema si es que no te enganchó One Piece. Ahí sí tienes un Sí, punto. Si es que no te sí, enganchó, ya, es cosa sí. tuya. Para qué te vaya a torturar? Sí, pues, Si no te déjalo, gustó, déjalo. déjalo, Sí. claro. Pero si es que te vaya a quejar de la cantidad de capítulos, es como, bueno, tienes todo el tiempo del mundo para verlo. No necesitas verte 30 capítulos al día. Vete No. uno. Oh, bueno, oh, se me dio un poquito muy cerca. Sí, Me pues. acuerdo en la parte que estuve más metido en la pasta con One Piece, me acuerdo que pasé 24 horas seguidas viendo One Piece. Ya, ya, pero. Para, para comer e ir al baño. Ya, pero eso fue decisión tuya, po, ¿cachai? Sí, Porque tú sí, lo disfrutaste. Pero a nadie le están poniendo una pistola en la cabeza para que haga eso. claro. Al menos eso creo. Creo- o sea, Sí, sí. Entonces, tú puedes ver las cosas a tu ritmo, disfrutarlas a tu ritmo, no necesitas apurarte a hacer las cosas. Por ejemplo, mucha gente se queja del manga de Vagabond de que va muy lento. Las cosas pasan muy lento. Se quejan de mm, que mucha conversación, mucho texto, poca acción a veces. Yo encuentro ujú, que está perfectamente equilibrado y no necesitas tampoco matarte leyendo para que la historia avance. No, disfruta las cosas. Si el manga tiene hartas cosas que ofrecer, tiene cosas simples, cosas complejas, un arte maravilloso. Te van cocinando a los personajes para servírtelos de la mejor manera posible. ¿Por qué te quejas? Sí. a mí me pasa lo contrario. De repente siento que es como las peleas, sobre todo las guerras, como lo veo muy saturado todo, así como, oh, ¿qué está pasando? No entiendo qué chucha está pasando. Ah, sí, pues que hay Pero, escenas súper intensas. Como la mm, pelea de. Contra los 70 samuráis. Uf. no, pero Pero dejemos un capítulo para hablar específicamente de Vagabond. ya, sí, O varios, quizás, más de un capítulo. varias, Porque hay varias tal cosas vez. que hablar de eso. Vamos a dividirlo por arco. Sí. Oh, Eh, qué maravilla. ujú. Sí. Eh, yo creo que ya por la hora, Nacho, podríamos irlo Ah,
de Hunter x Hunter. Llevamos 1 hora 29. Ujú. No, bueno, en realidad yo lo digo porque estoy cansadito. Ah, Eh, cansado de la pantalla, me refiero. entiendo. Sí. Como había estado todo el día metido, entonces. Pero espero que le haya gustado esta nueva sesión random Sí. de conversación. Sí. ¿Cómo Eh, podríamos llamar este capítulo? eh, Se va a llamar. Ya sé. Eh, Juanito. Juanito. No, 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 no. O sea, estuvimos filosofando un rato, pero. Ay, se me olvidó. Listo. Así no. Juanito. Se nos olvidó, Juanito. Sí, se nos olvidó Juanito. Juanito y la fotografía eh, y la accesibilidad, eh, no sé. Juanito y los juegos mágicos. Juanito y las cosas justas, Juanito y las no cosas sé. justas, sí, sí, Sí. sí. Ya. Juanito y el justo Harry, no sé. Juanito justo Ahí. Harry, sí. Título Así. clickbait. Mm. No, Sí, a definir. a definir, a definir. Así. Ya. Fue El título viene de la DLC. fue el título de un DLC. Con el Season Pass. Sí, bueno. Hoy, de hecho, tenemos varios capítulos DLC, pues, los que no he subido de Minecraft. Ah, sí. Y de hecho, nunca continuamos jugando Minecraft. No, No. no. Uh, Y conseguimos espadas ígneas para hacer cosas. Mm, pues, y saqueamos villas sí, y cosas. sí. Sí. Pero lo hicimos en el Bueno, nombre de Jesús. sí, en el nombre de Dios. En nombre Una de... cruzada. Sí, una cruzada. Sí, Estábamos haciendo lo correcto. sí, porque tú sabías que los aldeanos de Minecraft están... No, me van a matar. Ah, pero no, pues los judíos son los buenos, se supone. Eh, Eh, según los cristianos, los judíos son los buenos. Ah, entonces no. ¿Seríamos Hitler entonces nosotros? somos los malos. Somos los malos. Oh Dios. Oh, Dios. Dios, oh Dios. Oh, no. Oh, no. Ya, Sí, ya, chicos. ha sido Eh, un parto este capítulo, pero fue interesante. Me gustó. ¿Sí? Y pueden seguirnos en redes sociales. Que estamos en Instagram, Facebook, Twitter. Aunque en Twitter, como ya he dicho muchas veces, no hablo ni una wea. No publico nada. Estamos en YouTube. Estamos en Spotify. Y Overpod, creo que se llama otra, en la que Anchor no sube. Porque subo estas cosas a una plataforma que se llama Anchor y a otra que se llama YouTube. Y por alguna razón, la mayoría de nuestro público allá en Anchor es estadounidense. Sí, ¿Sí? sí, Oh, qué loco. sí. No, no sé por qué nos ven desde Gringolandia. No, me he estado planteando si deberíamos cambiar nuestro español a un español más neutro, pero no. No. Ah, no. eh, Van a tener que aprender español chileno, cabrón. han venido aquí para aprender español chileno. Español chileno. Si no van a aprender español chileno, cagar. Un chino y un chileno. Chino y un chileno. Y eso, pues. ¿Algo más que agregar? Te iba a recomendar un mini podcast. O sea, no un podcast. Es como una serie, audioserie, una miniserie auditiva grabada, como un radioteatro. Que está en Spotify, se llama Caso 63. Voy en el capítulo 6. Caso 63. Es como... Yo creo que te va a gustar. Es como las grabaciones de una psiquiatra que atiende a un paciente de AIDS y las conversaciones que tienen en esa atención, ¿cachai? Pero con cosas como metidas entre medio de ciencia ficción
Y bien pulento. Ah, Yo creo que te va a gustar. te lo Es hacen como, ver, te lo hacen ver real, pero en realidad es una historia. sí, 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 eso. Es como ese formato como de eh, Como Lost eh, Boys. como documental falso. Me encantan esas cosas así. Ya, sí, pero en audio. Eh, Así que es muy bacán, yo creo que te va a gustar. Son 10 capítulos de 15 minutos cada capítulo, así que lo podéis escuchar en 2 horas y media si te lo mandáis de una. Yo voy en el capítulo 6, me ha gustado caleta. Eh, Así que por eso lo estoy recomendando. Voy a Eh, anotarlo. Quizás podemos hablar de eso. sí, puede ser. ¿Caso cuánto? Eh, Caso 63. 63. Mira qué frágil la memoria, yo iba a anotar 66. Ya. Ya. Eh, O qué frágil mi memoria. sí. Oh, la memoria. Eh, Sí, oh, memoria, qué buen tema. Mm. nada haremos en el mar, el mar, el mar. ¿Sabías que la Hay mayoría que de hacer. nuestro... la memoria en realidad no es como una biblioteca en la que buscas cosas. Allá No. buscas pedacitos de datos y con esos pedacitos de datos construyes un recuerdo. Ujú. Sí, y sí, es potente eso. Entonces, Que nada de era- lo que recordamos es real. Qué bueno que lo sabías. Nada ¿Mm? de lo que recordamos es real entonces. No, Oh, son Dios, solo inventos y aproximaciones basadas en tu momento actual presente. qué cuático. Chan, chan. Eso me hace Así que, plantearme si realmente conozco mi apariencia o conozco la apariencia de alguien realmente. ¿mm? Porque todo Bueno, lo que yo recuerde de esa... que te puedes ver a un espejo y ahí no estás recordando nada, pero si te piensas a ti desde como eras antes, ahí sí puede que haya unas alteraciones. Oye, ¿tú Pero, cachai el caso de la gente con memoria fotográfica? ujú. ¿Cómo funcionan sus mentes? Ah, no, no cacho. ¿Para qué te voy a mentir? No, no cacho cómo es que funciona eso. Ya está interesante el tema para un capítulo nuevo, memoria. Pero si nos vamos a poner a investigar, quiero que investiguemos primero el anarquismo. Pero no sé Eh, cuándo voy a tener tiempo libre de nuevo. Se supone que a partir de este lunes, si es que no me dan cosas nuevas, ya debería tener algo de tiempo. Yo creo que este mes podría ser, pero no prometo nada porque tengo que hacer este paper. Ah, Así que eso puede que me lleve más tiempo. a ver, ¿a cuánto estamos hoy? 28. El 5. 28. Che, viste. Ya. ¿Y si nos comprometemos para el 12 o no? No. No, muy complicado igual por el paper. Ah, no sé. Sí. Cuando se pueda, no, pues. Sí, que prefiero no prometer nada porque. Sí, sí. ¿Para qué nos miramos la Así suerte entre gitanos? sí. Ya, pues, y Eh, eso fue una velada maravillosa. Estuvo exquisito, fíjate. Está exquisito, fíjate. Estaba Ya. Chao, chao.